¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver una nueva aplicación, una nueva demo, en la cual utilizaremos operaciones matemáticas y para este ejemplo vamos a usar funciones. Vamos a crear funciones dentro de C# y esas funciones las utilizaremos para desarrollar cada una de estas operaciones que se solicitan. El ejemplo es la siguiente demo. Vamos a ver ahí la aplicación. Tenemos por ejemplo la introducción del número uno, número 2 y al presionar calcular nos debe salir por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿no? La potencia, el factorial del primer número y el factorial del segundo número. Eso es lo que nos debe mostrar como resultado esta demo. Entonces, para lograrlo, vamos a utilizar en este caso los siguientes controles: un for, un group box, dos labels, tres textbox y un button. ¿Correcto? Entonces vamos a desarrollar esta aplicación basada en funciones para el desarrollo de las operaciones aritméticas. Bien, ya tenemos acá entonces nuestro formulario, operaciones, en el cual tenemos el ingreso de dos números y acá nos debe mostrar los resultados que habíamos visto en la gráfica anterior. En el botón calcular vamos a ir a programar entonces en eventos, un evento llamado calcular, ¿ok? Y ahí tenemos el método calcular que estamos creando y acá adentro vamos a, en primer lugar, solicitar los dos números, que es el número 01 y el número 02. Y estos dos números hay que leerlos. Entonces le decimos esto es igual a convert.twin32 de txt, acá sería la casilla de texto, ¿no? txt num01.text. Y vamos a copiar acá para el número 2. Entonces ahí estamos leyendo las dos casillas, número uno y número 02. Ahora, para determinar los resultados, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, potencia factorial y primer número, vamos a colocar en este caso de repente variables de resultado, ¿no? Necesito la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, el factorial, el factorial 01 o la factorial 01 y la factorial 02. Entonces serían las variables que voy a utilizar. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, factorial 1, factorial 2. Correcto. Entonces, estas variables vamos a ir resolviéndolas indicando lo siguiente, ¿no? Para sacar la suma, yo tendría que sumar solamente los dos números que están acá. Ahora, con el objetivo simplemente de ver el tema de funciones o cómo crear funciones matemáticas de repente, yo puedo definir qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, si es una suma, resta, multiplicación o división, de repente yo puedo encerrar estas tres operaciones en una función que me determine cuál es el resultado que necesito, ¿no? Para no estar haciendo una por una de repente. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, OP básica, por ejemplo, operación básica, y acá le debería enviar por decir, ¿no? ¿Qué operación quiero? Ah, ya, le digo que quiero la operación de suma. Y luego le digo coma y le envío los dos números, el número 01 y el número 02, ¿no? Es así como normalmente actuaría una función, pero esta función obviamente no existe. Esta función no existe dentro de C#, pero podemos crearla. ¿Ya? Entonces, para crearla, lo que tenemos que hacer es ubicarnos, por ejemplo, ya sea por encima del método que hemos creado, que es calcular, o si quieres abajo, no hay problema. ¿Ya? Si lo creamos abajo, podemos predefinirlo acá, ¿no? Primero decimos que esta operación va a devolver un número de tipo entero. Vamos a decirle acá, por ejemplo, private, y le decimos que esto devuelve un entero. ¿Y cómo se va a llamar? OP básica, que es el nombre que yo le estoy dando acá. Entonces pongo entre paréntesis y acá necesito los parámetros de esta función. El primer parámetro es el parámetro digamos, de la operación. Voy a poner ese parámetro entre comillas para que sea una cadena. Entonces acá le digo string OP de operación, coma, y luego necesito el número uno y el número 2. Entonces acá le digo entero
número 01 y entero número 02. Entonces ya le estoy poniendo esos dos parámetros. Abro llave y ahí está mi función, OP básica, ya lo reconoce. Sin embargo, la función siempre debe retornar algo. Debe retornar el valor del mismo tipo de dato que se está indicando. Por ejemplo, acá yo le diría que voy a devolver devolver un resultado. Ok, voy a devolver un resultado. Y ese resultado le voy a decir acá abajo que lo voy a retornar. Return res. Solamente que el resultado al principio debe tener un valor inicial, así que lo asigno con 0. Ahora, como ya sé que esta operación puede ser suma, resta, multiplicación o división, entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es hacer de repente un switch, ¿no? Un switch en base a la operación. Entonces, este switch me va a decir, por ejemplo, si es el caso 1, que es la operación, perdón, si es el caso, por ejemplo, S de suma, porque es una operación de tipo cadena, entonces quiere decir que acá va a hacer algo. ¿Qué cosa va a hacer? Va a agarrar el número 1 y lo va a sumar con el número 02. Y eso lo va a depositar en la variable res. ¿Ya? Entonces, si es el caso S, resultado sería N1 y N2. Y luego le haces un break para que no me bote error. Ahí está. Entonces, esto lo copio y lo pego. Suma, resta, multiplicación y división. Lógicamente acá debo cambiar, ¿no? R de resta, M de multiplicación y D de división. Y el signo también cambia. Multiplicación, perdón, este era resta, multiplicación y acá división. Entonces, si yo le mando la OPS, lo que va a hacer con estos números es sumarlos. Si le mando la R, lo que va a hacer con estos números es restarlos. Si le mando la M, lo va a multiplicar y la D lo va a dividir. Entonces ya tengo mi función que se llama OP básica. Por lo tanto, acá dice que suma va a ser una suma con estos dos números. Lo copio, resta, multiplicación y división. Y acá le digo resta, multiplicación y división. Estoy usando la misma función que acabo de crear. R, M y D. ¿Ya? Entonces, para no estar creando una función por cada operación, lo que estoy haciendo es crear una función única para las cuatro operaciones básicas. Y en base a esas operaciones simplemente elijo el tipo de operación que quiero y me va a dar el resultado de la suma, resta, multiplicación o división. ¿Ya? Sea cual sea la operación, digamos, tú lo puedes encerrar así en una función para ahorrarte espacio en código. Entonces, en este caso, ya tengo estas cuatro operaciones, pero me falta la potencia y las factoriales. Ya. En el caso de la potencia, sabes que la potencia sería el número multiplicado por sí mismo tantas veces como se indique. Pero resulta que acá tú vas a decir, por ejemplo, si dices 4 y acá le dices 3, entonces tendrías que multiplicar este número 3 veces. Y si acá le pongo otro número, ¿cómo saber qué número, o sea, por cuántas veces lo voy a multiplicar? Ya, para evitar eso, o esa duda, digamos, vamos a crear ahí también otra función, que en este caso va a ser la función de potencia. La función de potencia, vamos a ponerle acá private in, que va a devolver un entero, vamos a llamarle potencia, y la función potencia necesita dos números, el número 01, a ver, necesita la base y el exponente, ¿no? Necesita la base, que es entero, vamos a poner base, y necesita un entero el exponente. Vamos a llamarlos así. Entonces ponemos llave, enter. Ahora, acá me dice, pues de repente me está saliendo error. A ver, ¿qué dice acá? Se esperaba, ya. Bueno, debe ser porque no he puesto el return, ¿no? O sea, acá debo tener un resultado también, un res que empiece en 0. Y acá voy a retornar el resultado, ¿no?
Ahí está. Pero acá todavía me dice identificador, se espera identificador cerca de coma. Puede ser que base sea una palabra reservada. Ya, vamos a ponerlo como B y como E de exponente. Ya, así nada más. Ahora sí. Lo que pasa es que parece que base lo está reconociendo como como una palabra reservada. Bien, entonces ya tengo el resultado. Ahí lo va a devolver. Y para hallar la potencia, yo voy a agarrar y voy a decirle, por ejemplo, que este resultado comience en uno primero. Porque si lo comienzo en cero, todo número multiplicado por cero me da cero. Entonces lo voy a comenzar en uno para hacer lo siguiente, mira. Vamos a hacer un bucle en donde este bucle va a declarar una variable c que va a empezar en uno, ¿ok? Y va a empezar, perdón, en cero, va a empezar desde el primer elemento y va a llegar hasta ser menor al número 2. ¿Por qué menor al número 2? Al número 0,2. Porque el número 0,2 es el exponente, ¿ya? Pero acá no hay número 0,2, es el exponente. Acá se dice exponente. O sea, el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar la base. Por lo tanto, acá tengo que llegar desde 0 hasta la cantidad que indique el exponente. Punto y coma, y luego le digo el contador se incrementa de uno en uno. Abro llave y ya está. Ahora, ¿qué cosa hago acá adentro? Acá adentro le digo el resultado va a ser igual al resultado por la base. Porque la base es la que se va a multiplicar. El resultado empieza en uno. Se multiplica por la base, me da el mismo número. Pero luego se almacena acá y se multiplica por la base y ya me da el siguiente número y así sucesivamente hasta hallar la potencia. ¿Ya? Esto es digamos, una función que estoy creando llamada potencia. Entonces, esto me ayudaría a mí a calcular aquí la potencia, que sería invocando la función y diciéndole acá la base y el exponente. La base sería el número 0,1 y el exponente sería el número 0,2, ¿no? Estos dos. Ya está. Por lo tanto, ya tengo la potencia, pero ahora necesito la factorial. ¿Y cómo se calcula la factorial? La factorial es la multiplicación de un número. A ver, si tú dices, por ejemplo, la factorial de 5 es el número multiplicado, es por decir 1 por 2 por 3 por 4 hasta el número que le indicas, ¿no? Hasta el número de la factorial. Si dices factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Si dices factorial de 8 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta por 8, ¿no? Es un número multiplicado hasta el indicador, o sea, hasta el número indicado en la factorial. Entonces vamos a hacer algo, mira. Me voy a copiar esto y voy a llamarle acá factorial. Pero para la factorial no necesito dos números, necesito solamente uno, que es el número al cual le voy a calcular la factorial. Pero acá me dice factorial del número 1 y factorial del número 2, me decía, ¿no? Factorial del número 1 y factorial del número 2. Bueno, lo hago independientemente, pues. Calculo la factorial dos veces, para un número y para el otro. ¿Ya? Y en este caso la factorial sería, por ejemplo, el número, el resultado, que yo lo voy a colocar aquí, que empiece en uno. Y acá también voy a decir, ¿no? C, que empieza en uno, le vamos a decir acá. O si quieres en cero, no hay problema. Hasta, hasta el número, ¿no? Hasta el número, hasta uno antes del número. Empieza en cero y hasta uno antes del número. O sea, si el número te dice 5, como va a empezar en cero, va a llegar hasta un número antes, que es el número 4, ¿no? Pero esto solamente indica la cantidad de veces que se va a multiplicar. ¿Ya? Si quieres le puedes poner acá 1 y acá menor o igual al número. Entonces, esto indica la cantidad de veces que se va a multiplicar un número. Por lo tanto, la factorial, que es el resultado, vamos a decirle es igual al resultado por el número. Ahí ves, por 1, por 2, por 3, por 4, hasta el número indicado. Si tú le dices factorial de 5, va a ser por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 se va a multiplicar y eso se va a almacenar en el resultado y eso es lo que retorna.
¿ya? Entonces, para hallar esas factoriales, yo acá le digo factorial de 0,1 es igual a factorial de n01. Y para factorial de 0,2 simplemente cambio, ¿no? Le digo ahora es de n02. ¿Sí? Entonces ya tengo acá las operaciones almacenadas en resultados. Y lo único que tendría que hacer es mostrar esto en la casilla de texto que está aquí. Entonces simplemente vamos a hacerlo bastante práctico para no demorarnos mucho. Y pasamos entonces a cómo quedaría ya el resultado en la casilla de texto. Bien, ahí tenemos entonces cómo sería el resultado, ¿no? El resultado simplemente lo voy mostrando de esta forma. Y ahí ya tengo los resultados, ¿no? Apilados ahí en el texto. Entonces ahí tenemos los resultados, mira, ¿no? Ahí está la suma, la resta, las variables nada más las voy concatenando con las palabras. Entonces vamos a ver cómo resulta. Ejecutamos. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, 5 y 3. Calcular, ahí está, ¿no? La suma es 8, la resta es 2. 15, multiplicación, división 1, que saca la parte entera, ¿no? El 125 es la potencia, 120 es la factorial de 5 y 6 es la factorial de 3. Ya está. Entonces ya tenemos el resultado y ahora solamente nos queda ir acá al botón salir, que es mucho más práctico. En eventos le decimos acá salir, ¿no? Y acá simplemente sería application.exit. Ya está. Entonces ya tenemos el botón salir. Con esto ya tenemos terminado este ejercicio y ya nos estaremos viendo en otro video tutorial. No dejen de suscribirse a la página y al canal de YouTube y a las páginas que se encuentran debajo del video. Muchas gracias.